tal? Yo soy el profesor Roberto Díaz Portillo y el día de hoy me toca el presentar la obra del doctor Emanuel Cárdenas Ramírez, cuyo título lleva Supersticiones, Hechicerías y otros augurios del mundo náhuatl. El doctor pues está haciendo una propuesta sobre una doble reinterpretación de dos documentos, uno de el fray Andrés de Olmos, el Tratado de Hechicerías y Sortilegios del año de 1533, que es, digamos, un momento muy temprano de lo que será la conquista espiritual. Recordemos que la conquista militar pues fue entre 1519 y 1521, pero la espiritual comenzó hacia 1524 con la llegada de los 12 frailes franciscanos y se extendió a lo largo del siglo XVI y XVII. Incluso hay procesos de evangelización franciscanos, por ejemplo en la Sierra Gorda de Querétaro, bien entrado el siglo XVIII, digamos a mediados del siglo XVIII. El otro documento que utiliza el doctor es el Tratado de Supersticiones y Costumbres Gentilicias que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España, de un, podríamos decir, tasqueño o de familia que radicó aquí en Tasco, Hernando Ruiz de Alarcón, hermano del comediógrafo Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, estas interpretaciones son muy interesantes por lo siguiente. Los españoles llegan con esta visión cristiana y con esta idea de la evangelización, es decir, la idea de que ellos traerán para la salvación de las almas de los indígenas la verdadera religión, que particularmente en la península ibérica pues había logrado la expulsión primero de los judíos y luego de los islámicos. Esto se dio en dos momentos y la institución que emplearon para lograr esta unidad, digamos, religiosa en la península ibérica, una península culturalmente muy diversa, pues lo que tenemos es justamente la religión. Frente a la diversidad étnico-cultural española o de la península ibérica, lo que ellos plantean es la unidad en torno a la corona y para ello utilizan la religión. De tal manera que esta visión del Dios verdadero, de la reconquista, la trasladan al territorio mesoamericano y ellos, una vez que logran dominar a la Triple Alianza, pues lo que hacen es echar a andar estas instituciones, ¿no? Vendrá la iglesia tanto con el clero secular como con el clero regular, ¿no? Y aparte vendrá el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición. Bien, entonces cuando los frailes comienzan a investigar lo que será la visión de los indígenas, lo que van ellos obteniendo pues es esta información que ellos van tamizando a través de esta visión cristiana. Y esa visión cristiana pues los llevará a interpretar como demonios pues los dioses, ¿no? Los dioses tan importantes como Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Ometeotl, ¿no? El señor del cerca y del junto, ¿no? Tloquenahuaque. Entonces, esa interpretación primera de los españoles, esa interpretación primera de la visión náhuatl, de los nahuas, de su religión, de su mundo, de su cosmogonía, la reinterpretará el doctor y entonces a través de una muestra gráfica él nos dará esa reinterpretación para tratar de hacer que nosotros en el siglo XXI nos acerquemos a esa cultura, y él plantea una especie de rescate cultural a través de su obra. La muestra gráfica es una muestra de gráfica sobre todo con gilografía y pues esa sería la técnica que él fundamentalmente emplea. Esta obra originalmente se iba a presentar en el Museo de Arte Virreinal de Tasco y pues ahora se está haciendo esta presentación, digamos, en medios virtuales para todos ustedes, porque por la cuestión de la pandemia, por la cuestión del confinamiento, de la distancia social, en este momento es imposible el poder acceder a los espacios culturales tradicionales. Esperemos que puedan disfrutar de esta exposición como lo hemos disfrutado aquellos que hemos podido acceder a la propuesta del doctor Emanuel Ramírez y pues disfrútenla.
Las obras que integran este proyecto gráfico recrean el universo de los antiguos indígenas mesoamericanos, especialmente los mexicas. Por lo tanto, se encuentra la presencia de seres zoomorfos, antropomorfos y fantásticos que guardan una relación directa con las divinidades del mundo antiguo: Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, los Tzitzimimes, nahuales, gigantes y los dueños del cerca y de lejos. En consecuencia, las piezas hacen referencia a un pasado mágico, misterioso, lleno de vinculación con la naturaleza. La obra invoca el pasado antiguo, regenera la tradición indígena, por ende, expresa un mundo vigente, lleno de magia y misterio en la época actual. Muy buenas tardes a todos, soy Emanuel Cárdenas Ramírez, egresado de la Facultad de Artes y Diseño, y en esta ocasión les hablaré brevemente del proyecto que desarrollé durante los estudios de doctorado realizados en la facultad. Pues bien, el proyecto se intitula Supersticiones y hechicerías del mundo náhuatl ocurridas durante los siglos XVI y XVII en el centro de México. Este proyecto es una propuesta gráfica basada en dos tratados, en dos documentos históricos muy importantes. El primero es obra de Andrés de Olmos del siglo XVI, denominado Tratado de Hechicerías y Sortilegios, y el siguiente es creado 100 años después por Hernando Ruiz de Alarcón, denominado Tratado de Supersticiones. En ambos documentos se aborda la temática de lo mágico, de lo misterioso, de todas aquellas supersticiones que fueron mal interpretadas por el español, con objeto de dar un encauzamiento negativo, asociándolo con la figura del diablo. A partir de estos dos tratados se realizó una propuesta gráfica utilizando las técnicas tradicionales de la xilografía y la lineolografía, y se imprimió en materiales que conceptualmente provienen del mundo mexica, como son el enequén, la hoja de agave y el petate de palma tejida. La producción gráfica elaborada para este proyecto parte de concebir al grabado como un medio abierto con posibilidades inmensas para el desarrollo de experimentaciones y por ende la proposición de rupturas. La obra gráfica planteada tuvo como objetivo la búsqueda y experimentación constante en cuanto al uso de soportes de impresión, mediante lo cual se pretendía generar una ruptura con la práctica tradicional propia del grabado. Asimismo, otra de las intenciones era encontrar elementos que permitieran ampliar el sentido de la gráfica y exaltar el discurso conceptual del tema desarrollado: supersticiones y hechicerías pertenecientes al siglo XVI en Nueva España. Es decir, el discurso y práctica del grabado obedecen a una serie de factores que se derivan del siglo XVI nuevo hispano, bajo el contexto de cristianización y destrucción del mundo indígena. Bajo estos datos se genera una ruptura con lo tradicional en el sentido del grabado, y por otro lado se logran establecer vínculos específicos con la cultura náhuatl y tradiciones o creencias sincréticas desarrolladas en el siglo XVI. Para el caso de las técnicas utilizadas, se empleó en mayor medida la xilografía, tomando como referencia que a través de esta técnica se inició la evangelización indígena, mediante imágenes reproducidas masivamente. De esta manera, se generó un puente con el pasado y se estableció una relación con la técnica. Para el caso de los soportes, se generó el vínculo con el pasado náhuatl a partir del uso de 3 soportes: papel de agave, enequén y petates de palma tejida, obteniendo resultados favorables y desfavorables. El resultado de estas experimentaciones derivó en la producción de obras que se desvinculan de los conceptos tradicionales pertenecientes a la gráfica. Por lo anterior,
El grabado en este sentido quedó entendido como una disciplina que brinda opciones infinitas según las intenciones del creador. Hablando del desarrollo de la obra, esta se logró gracias a la contundencia que otorgó el grabado en madera a las imágenes producidas, a partir de sus particularidades técnicas. Por lo tanto, se pretendió evocar el mundo sobrenatural desde los dibujos previos, pero en este caso, a partir del sentido de fuerza y expresividad otorgado por la incisión o corte practicado sobre la madera. A su vez, las texturas logradas mediante diferentes herramientas, cepillos de alambre, puntas de metal o gubias generadoras de atmósfera y contrastes, brindan un sentido de correspondencia hacia un espacio sagrado, implicando por acciones rituales. Ambas cualidades fueron desarrolladas e integradas para el enriquecimiento del discurso. Finalmente, la obra gráfica desarrollada posee un sentido contemporáneo, dado los recursos aprovechados y la manera en que pretende generar una conexión y vínculo con el pasado mesoamericano, enfatizando a su vez también un sentido de resistencia cultural y sobrevivencia del pasado indígena. Pues la investigación, el proyecto, se dividió en tres rubros, tres grandes temas. El primero de ellos es sobre una descripción sobre la conquista espiritual del mundo mexica del siglo XVI, que es donde parte toda esta empresa cultural de conversión cultural. El segundo, el análisis y el estudio de ambos tratados, y el tercero, una revisión en torno a documentos del siglo XVI que hayan presentado elementos propios de lo que se menciona en los documentos, como son seres sobrenaturales, llamados Tzitzimime, nahuales, es decir, personajes fantásticos. Y en este caso, el último, el capítulo 4, pues es donde se condensa toda la producción de la obra que fue realizada. Pero bueno, situándonos en el capítulo que da origen a todo esto, es importante hablar de cómo la empresa cultural de conversión española quiso desde un momento dado exterminar toda la concepción religiosa indígena para transformarla en un sentido completamente hispano. ¿Qué es lo que realizaron? Bueno, desde 1524 los franciscanos vienen aquí a la Nueva España se les llama la misión de los 12, porque ellos vienen ya con el afán de abolir todas estas antiguas tradiciones y con ello pues ir avanzando en este rubro. Entonces ellos a lo que vienen es a educar, a reorganizar socialmente todo el complejo cultural indígena, y sobre todo lo que pensaban era salvar las almas. Ese es su principal como objetivo, evitar que el indígena pues vaya al infierno, pero pues lo que nunca supieron es que el indígena jamás pensaba que iba a ir al infierno. Entonces aquí vamos a ver que se van a agarrar de dos elementos muy importantes. Uno va a ser el teatro espiritual, y el segundo, que también es importante, es los medios visuales, la pintura, los códices, y ahí va entrando poco a poco lo que es el grabado. Hay un término muy importante que se denomina el nepantlismo. Cuando llegaron los franciscanos, todas las órdenes religiosas, las otras dos órdenes religiosas, pues el indígena nunca supo si en realidad si ya era un cristiano al 100%, pero tampoco ya no era el indígena apegado a todas sus tradiciones, ya estaba en medio. Entonces ahí se deriva un término muy importante llamado nepantla, es decir, estar en medio. Pero regresando al punto de los recursos artísticos que utilizan
los conquistadores espirituales. Bueno, uno es el teatro, con el cual ellos van con grandes obras representativas que contaban con escenarios, con vestuarios, con toda una serie de elementos que les permitía al indígena recrear en su imaginería todos estos temas importantes, como era pues la adoración del niño Dios, la creación de Adán y Eva. Todo esto es representado en los grandes atrios de las iglesias, y el indígena comienza a absorber todo esto, toda esta información. Pero por otro lado también viene la parte visual, que en esa van a venir los primeros grabados, las primeras imágenes de Cristo, de santos, y con eso los pintores indígenas, los antes llamados tlacuilos, van a comenzar a formarse esa idea de cómo era supuestamente el Dios que los europeos querían que tuvieran. Entonces, en esta parte me doy cuenta de cómo esta parte de la conquista espiritual, pues si bien podemos notar que realmente, si nosotros nos vamos a lugares más bien alejados de la supuesta civilización, vamos a ver que todavía hay ciertas intermitencias de aquel pasado. Es decir, después de los 300 años de dominio español, no bastaron para acabar, para extinguir con esta empresa espiritual, con esta conquista espiritual que llevaron a cabo los primeros franciscanos, y que bueno, se desarrolló durante los 300 años posteriores. Es importante hablar un poco del tratado creado por Andrés de Olmos, Tratado de Hechicerías y Sortilegios, en 1533. Andrés de Olmos es un franciscano que viene precisamente dentro de la misión de los 12, y llega aquí y obviamente ve el panorama, y como todos los españoles, bueno, se espanta de la cosmovisión, de las tradiciones que llevan a cabo los naturales. Aquí hay algo importante. Este tratado como tal es una copia de un tratado que ya había realizado él junto con Martín de Castañeda en 1529, allá en España. Entonces, este documento se llama Tratado muy sutil y bien fundado de las supersticiones, y al ser coautor de ese documento, viene aquí, lo adapta y lo acondiciona a la situación y al momento que se estaba viviendo. ¿Qué era el objetivo de Andrés de Olmos? Bueno, era evangelizar y exterminar al diablo, fundamentalmente. Salvar a los indígenas, identificar a los personajes nahuas, aquellos personajes que tenían alguna relación con las deidades, y sobre todo hay algo muy importante, que utiliza los recursos literarios metafóricos propios de los mexicas. Entonces, vamos a ver que Andrés de Olmos identifica 4 personajes importantes que yo los apropio y los voy a trasladar como parte de mi imaginario gráfico. Uno es el Tlacatecolotl, que es un hechicero, el cual podía actuar de una manera positiva como negativamente, pero dentro de la cultura mexica, pues es un ser terrible. Es un ser que presenta toda una serie de acciones
en contra de sus semejantes. Produce la muerte, utiliza la sangre, utiliza huesos, todo para lograr objetivos de exterminio. Otro más que también es muy importante y hasta la actualidad viene siendo el nahual. El nahual que no fue otra cosa que la representación o la transposición de las deidades mesoamericanas en estos personajes que era un ser fantástico, que podía ser un animal, que podía ser un humano, hombre, mujer, gigante, etc. Hay otro personaje que también identifica a Andrés de Olmos, el dueño del cerca y de lejos, que para los mexicas es Ometeotl, el creador del universo, y el llamado Quinamentín o gigantes, que son dioses asociados con Tezcatlipoca. Entonces, en resumidas cuentas, todos estos 4 personajes van a ser reducidos a la figura diabólica propia de la cultura europea. Aquí vamos a ver entonces que todas esas tradiciones que tenía o que llevaba a efecto el hombre mexica, los mesoamericanos, eran únicamente acciones que pretendían entablar comunicación con sus deidades. Es decir, agradecían, suplicaban, se congraciaban con Tezcatlipoca, con Quetzalcóatl, con Tlaloc, para obtener distintos favores. Pero aquí hay algo muy importante que nunca van a ver, nunca van a tomar por bien los españoles, que es el hecho de, al salir de su entendimiento, estos seres zoomorfos, estos seres que consumen sangre, que piden sacrificios, que piden muerte, vamos a ver que son retomados como aspectos negativos, cuando en realidad únicamente son acciones de agradecimiento por parte del indígena. Aquí vamos a ver algo también importante. El pueblo mexica es un pueblo supersticioso. Es un pueblo que desde antes de la llegada de los españoles, pues ellos ya premonizaban toda una serie de eventos, y más bien interpretaron toda una serie de eventos dentro de la naturaleza como acciones catastróficas. Entonces aquí en el tratado nos vamos a encontrar toda una serie de ideas que son como en qué momento sembrar el maíz, en qué momento congraciarse con las divinidades, y sobre todo cómo entender ese aspecto. Hay una parte muy importante que a mí me parece dentro de este tratado, que es el hecho de que hay secciones en donde el indígena que escribió o que realizó la traducción que le encomienda el español, Andrés de Olmos, hay frases en las que se dice: no vamos a ceder, no vamos a olvidar, vamos a seguir siendo fieles a toda esa pléyade de concepciones y cosmovisiones naturales. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que, como hasta la fecha lo sabemos, veladamente se siguió guardando esa vinculación con sus antiguas deidades. Y eso es algo de lo que salió congraciado es este tratado, porque si bien no se olvidaron esas tradiciones, esos dioses, se conservaron en el papel, en el documento, en el libro. Posteriormente salen a flote 100 años después,
y 200, 300, llegando a la época actual. Es decir, se preservó el conocimiento a partir de ese documento. El siguiente tratado, objeto de estudio, es el creado por Hernando Ruiz de Alarcón, ya en el siglo XVII. Y bueno, es un tratado que recopila 90 conjuros. Lleva por título Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentilicias. Vamos a ver que hablar de Hernando Ruiz de Alarcón es prácticamente un inquisidor. Es un agente de la iglesia que se dedicó durante gran parte de su vida a indagar, a secuestrar prácticamente a todo aquel sospechoso de prácticas antiguas. Entonces vamos a ver que este sacerdote avecindado ahí en Tasco, en Guerrero, pues su chamba comienza a hostigar a todo aquel indígena que de una u otra forma lo encuentra como idólatra, que no los haya convencidos del cristianismo. Y aquí vamos a ver algo muy importante, que ya habían pasado 100 años de la llegada de los españoles y evidentemente pues este exterminio del cual comenzaron los 12 no fue realizado favorablemente. Con Hernando Ruiz de Alarcón él descubre algo muy importante, el llamado Nahuayatoli, que es el discurso de los hechiceros. Es un lenguaje que él interpreta como un lenguaje críptico, metafórico, encubierto, y por más que él intentó entender, desgajar, traducir lo que decían estos conjuros, pues los va a ver únicamente como cosas completamente herméticas. Lo que tiene el tratado de Hernando Ruiz de Alarcón es de que encuentra todos estos discursos que fue recopilando durante un par de años, los va a entender como discursos de poder, como discursos en donde el indígena convocaba e invocaba a sus dioses para acciones cotidianas, como poder cazar, obtener una buena pesca, obtener suerte en el amor, es decir, aliviar enfermedades, y esto a partir de una comunicación con sus dioses. Aquí hay algo muy interesante con estos discursos, con estas sentencias. El practicante de tales sentencias, el mago, por así decirlo, el hechicero, va a recrear mediante el ritual propio del Nahuayatoli, va a recrear el origen del nacimiento del maíz, el origen o el surgimiento del hombre, en el cual este mago o sacerdote recurre a la danza, a la música, a las fragancias, a las ofrendas, y se va a ubicar en espacios poco accesibles para la civilización de esa época, es decir, las cuevas, los ríos, lo alto de las montañas, es decir, lugares solitarios en donde se podía hacer contacto con estas deidades. Entonces, aquí vamos a ver algo muy importante, dado que sigue esa permanencia de decir, bueno, necesito aliviarme un dolor de cintura,
por ejemplo. Entonces ellos van y mediante toda una serie de rituales e invocaciones se logran conectar con sus divinidades. Y de tal modo que esta conexión permitía realmente aliviar u obtener el objetivo deseado o generado. Entonces aquí lo más importante de todo esto viene siendo ese aspecto en el cual la permanencia de las divinidades y sus tradiciones siguen latentes para el siglo XVII en Nueva España. ¿Y eso qué es lo que produjo? Bueno, orilló a seguir, a continuar esas tradiciones. Claro está, bajo el aspecto del resguardo, de lo hermético, de lo sagrado. Y entonces es de esta forma como nosotros podemos hoy conocer esta parte de la tradición oral mexica, resguardada pues a partir de ese tratado realizado por Hernando Ruiz de Alarcón. Finalmente, el proyecto elaborado permite establecer un conjunto de reflexiones en torno a la gráfica y sus procesos. La gráfica queda comprendida como un espacio abierto para una posibilidad infinita de creación. La gráfica finalmente termina siendo resultado de un proceso arduo en donde se inicia desde, en mi caso, desde la creación de un dibujo, 2, 3, el transferir la imagen a la plancha, el tallarla, el estamparla. Es decir, viene siendo un proceso muy amplio en el cual se generan toda una serie de ideas, de dudas, de cuestionamientos en torno a la imagen, en torno a la temática, qué es lo que se genera y de qué manera se está realizando. En el caso del tema utilizado, se reivindican lo que son las tradiciones a partir de la evocación del pasado mítico histórico, aunado con sus personajes, con sus dioses, con toda esa tradición de imaginería. Se ven insertos por la apropiación que hago y vuelven a tener esa efervescencia. Por otro lado, se retoman asimismo elementos propios de aquella tradición, el petate, la hoja de agave, el incienso. Y con esto también se generó la opción de no limitar únicamente al proceso de tallar, estampar y está lista la obra, sino que en este caso, en conjunto con este proceso evidente y principal de la gráfica, se le añade o se ve complementado a partir de una acción ritual, que era lo que se practicaba en la época antigua. Otra cosa importante es establecer las posibilidades de lo efímero, partiendo de ciertos resultados, sobre todo en la hoja de maguey, que no pudieron generar un sentido de permanencia, sino la fragilidad del material, lo poroso o de la hoja quedó
queda a expensas de algo efímero. Otra cosa también importante es la posibilidad de exhibir los productos realizados en espacios públicos y que tuvieran relación o trascendencia con el mundo indígena. En este caso, las piezas se lograron exhibir en lugares significativos de la Ciudad de México, como el pueblo de Santa Magdalena de Petlacalco, en Tláhuac y en el pueblo de Aculco, en Iztapalapa. Lugares en donde no solamente se hace la exhibición del grabado, sino que se complementa con una acción ritual y se recrea esa interacción con el espectador a partir de contar el mito, a partir de narrar la historia que se encuentra tras cada imagen, y entonces de esa forma se activa lo que generaban lo que perseguían, desde el siglo XVII. Activar, hacer renacer a las deidades y no olvidarlas. Finalmente, esta investigación abre todo un par de canales para seguir indagando, explorando el terreno tanto en lo teórico como en lo técnico, y ver qué otras posibilidades se puede obtener para la percepción de la gráfica. Las obras de Andrés de Olmos y Hernando Ruiz de Alarcón, al ser ese espacio de ruptura con un pasado, para este caso sucede lo contrario, porque lejos de permanecer olvidadas o nulificadas para siempre, pues con esta pequeña parte de la investigación, pues hacen que surjan, se activen y esa parte del mito no quede olvidada. Bien, entonces lo que nos ofrece aquí el doctor Emanuel Cárdenas Ramírez es su visión, su interpretación de estos dos mundos, tanto del mundo indígena como de la interpretación que los propios frailes hicieron de este mundo. Es decir, es una reinterpretación tanto de la religiosidad de los dioses mesoamericanos, particularmente nahuas, y de lo que vieron los frailes tanto franciscanos como dominicos, agustinos y jesuitas aquí en la Nueva España, y que con estos dos trabajos de Fray Andrés de Olmos y de Hernando Ruiz de Alarcón, pues se pudieron retomar estas visiones, que cuando uno le va limpiando a esos documentos esta visión de los europeos, pues nos va quedando la visión indígena, es decir, la visión de lo que es la medicina para ellos, lo que es la salud, lo que son, digamos, el que se
tenga tanto el cuerpo como las distintas, le voy a llamar entre comillas, espíritus o almas que habitan el cuerpo indígena, cuando enferma, tenga la posibilidad de ser reconstituido, digamos en cuerpo y en espíritu. Y por ello el uso de ciertos, ahora llamaríamos nosotros sustancias activas dentro de las plantas, y que ellos veían como espíritus. De ahí que los frailes, cuando particularmente Hernando Ruiz de Alarcón, cuando comenzó a tratar de encontrar a los demonios, encontró una serie de plantas que para nosotros ahora forman parte de la herbolaria prehispánica. Bien, pues entonces esta reinterpretación se hará a través de grabados. Esos grabados fundamentalmente se harán en madera, ¿no? La xilografía como técnica. Y reitero, esta muestra es una muestra muy interesante, en la cual no tenemos una, sino dos reinterpretaciones. Por un lado, la interpretación que hace el autor de lo que es el mundo náhuatl, y por la otra, la reinterpretación que el autor hace de lo que los españoles, en este caso los frailes, Andrés de Olmos y Hernando Ruiz de Alarcón, dejaron en sus documentos. Momento de despedirnos, invitándoles a que estén atentos a las actividades de FAD en línea. Yo soy Roberto Díaz Portillo. Disfruten de la exposición del doctor Emanuel Cárdenas Ramírez.